Muy buenas pichones, esto es Canary RAM, mi nombre es Aley y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lay-in Layout. En este caso vamos a analizar el Hipomaker EP84. ¡Al lío! Como siempre, no podemos empezar si no es por el unboxing. En este caso, Hipomaker nos sorprende con una funda de foam blanco envolviendo nuestro teclado. Y detrás tenemos un compartimento que nos sigue sorprendiendo. En este caso, disponemos de un cable USB-C de color blanco a juego con nuestro teclado. Pero la sorpresa viene a su lado. Y es que por una vez en la vida, un teclado comercial nos viene con un set de key pullers en condiciones. Viendo el teclado de primeras, estamos ante un TKL ultra compacto, denominado como 75%. Este EP84, como su propia nomenclatura indica, dispone de 84 teclas, prescindiendo tan solo de 2 teclas de funciones y un modificador derecho. En cuanto a las keycaps de esta disposición, son de ABS translúcido en tono blanco retro, para combinar con la caja de nuestro teclado. Los switches que monta este teclado en concreto son Gateron Brown, pudiendo elegir también entre Black, Red y Blue. Esta variante Brown de Gateron, como muchos sabrán, es táctil, y la podéis ver en su propio capítulo de Switch and Keys. Esta nos ofrece un pequeño bache en medio del recorrido de la pulsación de cada tecla, lo que hace que tengamos un feedback real e inmediato de cuando se ejecuta la tecla. Por otro lado, todos los Brown sufren del mismo problema, y es que esta rampa lineal, en conjunto con las características de los propios switches, los asemejan más a unos lineales rotos que a unos táctiles como tal. Esto lo podremos solucionar en cualquier momento simplemente retirando los switches con el switch puller que nos viene en la caja, ya que este teclado es hot swap. Retirando todos los switches y keycaps para poder desarmar el teclado, me doy cuenta de que no disponemos del típico anclaje tray mount. Este teclado es top mount y simplemente retirando las pestañas que rodean la parte inferior tenemos nuestro teclado desarmado. Internamente es un cóctel de cosas premium, aunque no lo han sabido aprovechar muy bien. Por un lado, y lo más importante, son los estabilizadores, en concreto los de la barra espaciadora. Estos vienen con un dampening entre el stab y la PCB para reducir el rattle y el wobble de los propios estabilizadores. Sin embargo, el resto no lo traen, traduciéndose en un balanceo demasiado elevado. Debajo de la PCB encontramos dos datos interesantes, ya que de primeras nos encontramos un cable que pasa por una lámina de foam. Esta lámina evita el exceso de reverberancias en la caja cuando golpeamos las teclas. El otro punto es que el cable lleva a una placa hija, donde tenemos el USB-C de nuestro teclado. Pasando a la iluminación, es LED SMD per switch, como prácticamente todos los teclados hot swap, por lo que tendremos una muy buena iluminación en nuestro teclado. Vale, ahora vamos a pasar a lo más importante, que son las funciones con respecto a este layout. Podemos encontrar todas las multimedias en la fila F superior, como es costumbre en todos los teclados comerciales. Para recuperar las dos teclas de funciones que nos faltan, basta con combinar Fn más Delete para el Insert y Fn más Print Screen para el Scroll. En cuanto a la iluminación, podremos cambiar entre los 19 modos con la combinación Fn más Pause. Los modos de iluminación se pueden modificar tanto con la combinación Fn más Home para cambiar el tono, como Fn más Arrow Cluster para la velocidad y luminancia. Además, tenemos la combinación Fn más Spacebar para pausar la iluminación, y también tenemos la combinación Fn más Pleca para apagarla o encenderla. Y obviamente, como en cualquier teclado gamer que se precie, combinando Fn más la tecla Windows, bloquearemos la tecla del sistema.
También quiero recordaros tres combinaciones que para mí son bastante fundamentales en este teclado. La primera es la combinación FN más la tecla escape. En este caso vamos a saltar directamente a la iluminación estática, para luego poder modificar el tono con FN más Home. La segunda combinación también bastante importante es holdeando la combinación FN más la pleca. En este caso lo que haremos es reiniciar el teclado. Y la tercera y última combinación que para mí es bastante importante en un teclado hot swap es la combinación FN más F12. Con esta combinación lo que haremos es bloquear el teclado, permitiéndonos poder pulsar cualquier tecla sin ningún tipo de problema, ya que no se ejecutará ningún comando. Bueno, pasando a los pros y a los contras, primero vamos a darle a la parte mala. Los switches son south facing. Esto en conjunto con los sockets hot swap y las keycaps que no son de muy buena calidad nos va a dar un feedback bastante raro, ya que vamos a disponer de bastante rattle y wobble en estas teclas. La parte positiva, y como ya hemos visto en la review, es el propio ensamblado del teclado, ya que disponemos de una spacebar bastante buena gracias a todos los blockers que se le han incorporado, y también disponemos de una construcción bastante buena, casi similar a muchos teclados custom. El añadir una lámina de foam para mí es un punto muy a favor para este teclado, ya que esto nos evita bastantes resonancias en la caja, ya que es de plástico. Otro puntazo a favor es que el USB-C está en una placa hija. De esta manera evitaremos que se nos fastidie el USB-C, y en el caso de que así fuera podremos luego reensamblar uno nuevo y readaptarlo a la mainboard. Un dato curioso de este teclado es que estamos ante un KeyCool KC84. En este caso lo que se ha hecho es simplemente dejarlo cableado retirando toda la parte Bluetooth. Esto nos permite tener un muy buen teclado por un bajo precio. Estamos hablando del rango de $85, o sea unos 70 euros más o menos. Por ese rango y habiendo analizado ya bastantes teclados en este canal, os puedo asegurar que estamos ante un teclado top tier, ya que tenemos teclado hot swap, buena distribución, buena construcción y siempre podremos adaptarlo a nuestro gusto cambiando estabilizadores y cambiando switches. El kit de la cuestión de este teclado y el target al que lo veo perfectamente enfocado es para las personas que streamean y que juegan a GTA Roleplay, ya que disponemos de un formato muy compacto pero sin prescindir de las funciones. Eso sí, si le das al roleplay y eres policía, vas a tener un problema con la centralita y necesitarás un numpad aparte. Bueno, pichones, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, pégale un like, suscríbete si no te has suscrito ya y dale a la campanita para estar atentos a próximos vídeos. Como siempre, os dejo toda la info y todos los links en la descripción del propio vídeo y nos vemos en el siguiente. Venga, pibes.